Bueno, antes que nada quiero saludar a mis amigos correntinos, en especial a Alberto Medina Méndez y a todos los miembros del Club de la Libertad, y también al resto del norte, los que están en Tucumán, que es justamente el lugar donde nació Juan Bautista Alberdi, que es la persona que hoy vamos a homenajear. Ustedes saben que el 29 de agosto es el Día del Abogado, fundamentalmente por Juan Bautista Alberdi. Y Juan Bautista Alberdi es una persona que de algún modo es el padre de nuestra patria, el más importante, es el padre de la Constitución argentina. Y para mí es posiblemente, junto con Sarmiento y con Borges, las tres grandes luminarias que ha producido nuestro país. Y creo que es un buen momento para tratar de reflexionar un poco, en especial sobre este librito, que es El Sistema Económico y Rentístico para la Confederación Argentina. Ustedes saben que Alberdi nació en 1810, nació con la patria, pero él tuvo una influencia muy grande en la generación del 37, junto con Echeverría, Sarmiento, Mármol, Miguel Cané y todos los demás que fueron a Uruguay escapándose de Rosas, y que luego en el 52, cuando finalmente cae Rosas, entonces empiezan a volver a Buenos Aires, y rápidamente Alberdi escribe un primer librito que todo el mundo conoce, que es Las Bases. Ahora, esas bases fue donde eligió cuál es la Constitución para la Argentina. Y es muy importante porque esta Constitución es la que finalmente estableció los derechos fundamentales a la vida, la libertad y el respeto a la propiedad privada y el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Estos derechos fundamentales tienen que estar reconocidos en la Constitución, están reconocidos en la Constitución y además asegurados y protegidos y garantizados por la Constitución. Y eso es lo que después se explica en este librito. Posiblemente no todos habían comprendido lo que habían firmado en 1853 cuando se declaró la Constitución. Pero al año siguiente escribe este libro que artículo por artículo empieza a explicar qué significaba eso que habían firmado. Y entonces uno empieza a comprender cuál es el pensamiento de Alberdi que está instalado en la Constitución Argentina en 1853. Y este pensamiento viene, dice Alberdi, está fundamentado en las ideas de una escuela económica. Él dice, la economía política es un caos, hay distintas visiones, pero la que está implementada en nuestra Constitución es una visión específica, que es la visión de Adam Smith, es decir, la visión de los que respetan las libertades. Son la instalación o el reconocimiento de las libertades en Argentina. Y por oposición al socialismo, y que luego vamos a ver al marxismo. Es decir, claramente él dice, esta Constitución prohíbe la instalación del socialismo en Argentina. En el artículo 14 de la Constitución dice que es un cerrojo, que es el artículo del respeto a las libertades. Es un cerrojo para que no pueda entrar el socialismo en Argentina. Y ahí está uno de los derechos fundamentales, por supuesto, entrar y salir del país y operar libremente en los mercados, ejercer toda industria lícita, pero también la libertad de enseñar y aprender. Alberti tenía muy claro que si el Estado se metía en la enseñanza de la educación, podían terminar violentando la Constitución, como finalmente ocurrió. Con lo cual, él tenía claro el respeto irrestricto a las libertades individuales, con el solo límite del respeto a las libertades de los demás. Y eso fue lo que quiso mostrar en nuestra Constitución. Y ahí dice cosas maravillosas en este libro. Por ejemplo, les voy a leer algo para entusiasmarlos a leerlo. Fíjense lo que dice casi al comienzo del libro, ¿no? Hasta aquí, el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales, simples tributarios o colonos, por espacio de 3 siglos. Somos hasta hoy la obra de ese antecedente que tiene más poder que las constituciones escritas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional. He ahí toda la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios, siempre estados fiscales, siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan porque la miseria y el atraso nada pueden redituar. Fíjense que Alberdi puso en el artículo 4 de la Constitución el límite a los impuestos y establece muy bien cuáles son los pocos impuestos que puede cobrar la nación y cuáles las provincias. Y no había coparticipación federal, sino que las provincias tenían que vivir de sí mismas y la nación tenía que vivir de sí misma. Eso es fundamental y es algo que tenemos que reconstruir. Luego, más adelante, en la Constitución de 1994,
La Constitución la fuimos prostituyendo. Empezamos a prostituirlas muy tempranamente, empezamos a prostituirlas ya en 1890. Fíjense que en 1890 Carlos Pellegrini, por la crisis de Bering, empieza la primera violación de la Constitución aumentando impuestos o instituyendo impuestos que no podía establecerse. Y recién en 1927, la Corte Suprema, o sea, estamos hablando de 37 años más tarde, la Corte Suprema determinó que esos impuestos efectivamente eran ilegítimos, eran inconstitucionales. Pero, dijo, los vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque había crecido mucho la recaudación y junto con la recaudación creció el tamaño del Estado. Cuando crece la recaudación, indefectiblemente crece el tamaño del Estado. Y entonces dijo, si sacamos estos impuestos, el Estado, como estaba actualmente en ese momento, para 1927, no podía ser financiado. Por lo tanto, los aceptó. Y a eso se llamó la doctrina de facto. Con esa doctrina de facto se aprobó la Revolución del 30 y se reconoció el nuevo gobierno, después del golpe de Estado, el gobierno de Uriburu, y se reconoce como gobierno de facto. Entonces ya había gobiernos de derecho y gobiernos de facto. A partir de ahí se reconocieron los siguientes golpes militares. El próximo golpe militar fue a las 10 de la mañana del 4 de junio de 1943, que según Juan José Sebrelli, ese fue el momento en que empezó a joderse la patria. ¿Por qué? Porque llegó el golpe fascista de Ramírez, Farrell y Perón. Y las ideas de Perón se establecieron en Argentina, en contra de la Constitución. Tan es así que tuvieron que violarla e hicieron una Constitución nueva, la de 1949, para establecer la Carta del Laboro italiano, las ideas del fascismo de Mussolini. Perón había venido desde Italia fascinado con esas ideas que estaban muy en vigencia en Europa, pero en especial en Italia, que era el fascismo italiano. Esa idea de las corporaciones, instalar un país gobernado por un presidente, por supuesto Perón, que se legitimaba a sí mismo diciendo que él iba a ser el intérprete del pueblo. Y a partir de ahí sentaba en una mesa de negociaciones a las corporaciones empresarias, las grandes empresas amigas del poder, que a partir de ahí tenían que hablar permanentemente con el gobierno, a las corporaciones sindicales. Con la Carta del Laboro italiano generó una fuerza muy potente en los sindicatos únicos por sector, y luego a los políticos populistas que él representaba. Entonces, con eso conformó una nueva forma de gobernar la Argentina. Y así se fue prostituyendo la Constitución hasta llegar a nuestros días. Ya en la década del 30 había empezado con el golpe de Uriburu la creación del Banco Central, que fue lo que empezó a permitir, luego más tarde, cada vez con más violencia, la violación de la moneda y la depreciación de la moneda, con la cual perdimos 13 ceros, que con cada cero piensen que se ha perdido el 90% del poder adquisitivo. Pero también en esa época nació el impuesto a los réditos, que nuevamente fue un impuesto inconstitucional, porque era solamente por periodos limitados, pero se fue renovando permanentemente y hoy lo conocemos como el impuesto a las ganancias, que ahora ya está en la nueva Constitución. Pero decíamos, en la Constitución del 49, Perón realmente directamente instaló las ideas del fascismo en Argentina. Cuando vino el golpe, en 1955, se restablece la Constitución del 53, pero con un agregado. Le agrega el artículo 14 bis. Ya habíamos dicho, el artículo 14 era el artículo que era un cerrojo para que no pueda entrar el socialismo. El artículo 14 bis fue la llave que abrió ese cerrojo e introdujo todos los derechos sociales. Es decir, esos derechos que están a costa de alguien más, que alguien te los tiene que pagar. Es decir, que ya no eran los derechos básicos, sino que se violan los derechos básicos para poder dar otros derechos, que se fueron sumando. El derecho a la vivienda, el derecho a las vacaciones, el derecho a participar de las ganancias de los empresarios, el derecho a dirigir las empresas hechas por los empresarios o codirigirlas. Es decir, una cantidad de derechos bastante ridículos instalados todos en el artículo 14 bis. El derecho a un salario mínimo, vital y móvil. Es decir, ya no eran libremente las partes que se fijan cuánto van a ganar cada uno, sino que hay alguien más, un burócrata, que va a decidir cuál es ese salario mínimo. Que además, por otra parte, cualquier libro de texto de economía sabe que eso implica que si pones un salario mínimo por encima del salario de mercado, lo que te va a ocurrir es que vas a aumentar el desempleo. Es decir, un derecho a aumentar el desempleo. Un disparate. Todo eso introdujo el 14 bis. Luego, en la Constitución de 1994, sucede algo todavía más trágico. En Argentina, ya en el año 13, en la Asamblea del 13,
se habían eliminado las prerrogativas de sangre. Se había declarado que éramos todos iguales ante la ley. Hicimos la revolución de 1810 para asegurarnos la igualdad, la libertad y la igualdad ante la ley. Pero la Constitución de 1994 introdujo un artículo por lo cual ya no somos todos iguales en Argentina y hay un grupo que por prerrogativas de sangre tiene mayor derechos, pero derechos colectivos. Con lo cual lo que hace es, estoy hablando de los aborígenes, tienen derecho a la tierra, tienen derecho a una cantidad de derechos, pero de manera colectiva, comunitaria. ¿Qué implica eso? Que el jefe de la tribu es el que tiene los derechos. Y el jefe de la tribu es el que puede decidir qué se hace con esa tierra. Si construyes una casa, puedes habitarla mientras el jefe de la tribu te lo permita. Y el día que te quieres ir de la tribu, entonces has retrocedido 200 años y estás como antes de la revolución de 1810. Estás nuevamente dependiendo de un jefe de una tribu. Si te vas, puede no darte nada. O puede darte algo que le parezca que le corresponda. Pero las tierras son comunitarias, no son tuyas, no puedes comprarlas los aborígenes. Es decir, que hemos retrocedido a la antigüedad. Todo esto porque no se leyó este librito, con lo cual yo recomiendo mucho a los abogados, porque fueron muchos abogados los que establecieron ese nuevo artículo en la Constitución, que lean el sistema económico y rentístico. Y por supuesto los economistas. Un economista que no lee este libro, realmente es muy difícil que comprenda qué significa la Constitución y la relación entre la ley y la economía. Así que esto es simplemente una mini introducción a pedido de Alberto. Espero que les haya gustado y cuando quieran nos podemos seguir discutiendo, debatiendo a través de Facebook o en Twitter. Un gran abrazo a todos.